Bienvenidos y bienvenidas estudiantes a esta grabación relacionada con cereales y leguminosas. Entonces aquí vemos en esta que sigue, en esta diapositiva que sigue, vemos lo que son ciertos tipos de harina que podemos encontrar en el mercado. La primera es el salvado, o más bien esto que vemos aquí son los subproductos de la molienda propiamente. La primera es el salvado o afrecho, que encontramos, se lo podemos comprar como salvado simplemente o afrecho. Tiene un tamaño superior a los 500 gramos y tiene a los 500 micrómetros, perdón, y es utilizado principalmente como fibra. Dentro de lo que es el salvado, obviamente lo que vamos a encontrar es la parte propiamente estructural, ¿verdad? Propiamente lo que es la parte que se encuentra alrededor del grano del trigo. La sémola es un subproducto, ¿verdad? También de la molienda, pero este va de tamaño de los 200 hasta los 500 micrómetros. Es un poquito más pequeño que el afrecho y que el salvado, ¿verdad? Esta sémola se utiliza propiamente al tener este tamaño, 200 a 500 micrómetros, va a ser adecuado para la producción de pastas, como por ejemplo la producción de espaguetis o otras pastas a través que se obtienen a través de la sémola. La semolina es un poco más pequeña, va de los 120 hasta los 200 micrómetros, y propiamente después vamos a tener las harinas, que en las harinas obviamente sí vamos a tener que el contenido mayor es del endospermo. Este caso de las harinas, el tamaño ya es mucho más pequeño, va de los 14 hasta los 120 micrómetros. Dentro de estas harinas, propiamente dentro de lo que es ahora sí la harina, cada uno de los componentes de estos que acabamos de ver, salvado, harinas, cada una de estas fracciones, estas fracciones se separan por tamizaje, van a ser diferentes en los tipos de harina que podemos encontrar. Dentro de lo que es la harina podemos ver la primera, que es la harina integral. Esta harina integral está elaborada con la trituración de todo el cereal. Entonces, en el caso de las harinas integrales, lo que tenemos es que no solamente agarramos el endospermo, sino que agarramos todo el cereal como uno solo, que incluye eso, el salvado y el afrecho principalmente, y lo utilizamos para la elaboración de la harina. Eso hace que al momento de que el salvado y que el afrecho viene, toda esa parte o toda esa fracción de polisacáridos estructurales que se encuentran dentro del salvado, que se incorporan dentro de la harina, hace que el contenido en fibra sea mayor, y eso hace principalmente dos cosas. La primera, que el contenido en almidones no sea tan grande como en el caso de otras harinas, y la segunda es que principalmente se encuentre que dentro de las harinas integrales el contenido de fibra es mayor que en el caso de las otras harinas. Entonces eso favorece, por un lado, que haya menor cantidad de almidones o que haya menor cantidad de aminoácidos, de polisacáridos que sí son aprovechables, y una mayor cantidad de fibra que ayude al proceso digestivo. En el caso de las maicenas, es otro tipo de harina que es más bien muy fina, simplemente harinas muy finas que se utilizan como espesantes. Al tener grandes cantidades de almidones que están divididos de manera tan pequeña, ¿verdad?, o tan fina, eso hace que estos se puedan dispersar a través de todo el medio. Si nosotros los ponemos en agua, por ejemplo, ellos se dispersan a través de todo el medio, y en el momento donde empezamos a calentar, el gránulo de almidón se revienta y se empieza a dar la liberación de dos cosas, de la amilosa y de la amilopectina. Estas empiezan a interactuar entre ellas, atrapan agua, y eso es lo que le llamamos el mecanismo de formación de gel. Esa es la razón por la cual una harina tan pequeñita, tan subdividida como la maicena, puede ser utilizada principalmente como espesante. Aquí tenemos dos términos que se utilizan también mucho en lo que es la panadería y la pastelería, lo que es la harina de fuerza y lo que es la harina floja. La harina de fuerza es una harina que tiene un contenido de proteínas un poquito mayor. Al tener un contenido en proteínas un poquito mayor, eso hace que se desarrolle un poquito más de gluten. O sea, que más bien el contenido en gluten sea mayor y se pueda desarrollar mejor. Entonces, esa se utiliza, bueno, aquí tenemos que también tiene una cantidad de agua limitada, ¿verdad? Esa se utiliza principalmente para lo que es la panadería, que requiere levadura. Por ejemplo, la pizza de levadura de levaduras propiamente, no de levadura, lo que llamamos levadura química, sino lo que es la levadura propiamente, la levadura que conocemos como el microorganismo, ¿verdad? Esto se utiliza para pizzas y para bollos, o para otros tipos de pan.
por ejemplo, panes como por ejemplo la rosca de Reyes, que más adelante la vamos a ver. Y tenemos además la harina floja, ¿verdad? La harina que no es la harina de fuerza, sino la otra harina que tiene menores contenidos en proteína. El contenido en proteína va a ser un poquito menor. Se utiliza para pastas que tal vez un poco más quebradizas, que no se necesita que se desarrolle tanto complejo que el gluten se desarrolle tanto, como por ejemplo las crepas y los buñuelos. Además, en medio de la harina de fuerza y en medio de la harina floja, ¿verdad?, cuya principal diferencia es el contenido de proteínas, encontramos lo que conocemos como harina de todo uso. Esta harina de todo uso, dependiendo del tipo de harina de todo uso, va a variar. El contenido entre harina de fuerza y el contenido entre harina floja va a variar, y eso hace que encontremos o contemos con una gran cantidad de harinas que cada una sea adecuada para un tipo de pan. Aquí a continuación vemos dentro de este cuadro la aplicación de varios de esos tipos de harina. Entonces veamos que por ejemplo la harina blanda, que es la que anteriormente mencionamos como harina floja, es útil para ciertos panes como por ejemplo los churros, las crepas, la masa quebrada, para espesar salsas, en el caso de la maicena, lo que son las maicenas, o los buñuelos. Esos son panes que no requieren que se desarrolle tanto gluten. En el caso de las harinas de fuerza, que ahí sí requerimos que se desarrolle mayor cantidad de gluten, sería ideales para panes como por ejemplo roscón de Reyes, la bollería que tenga levadura de panadería, que es el término adecuado para la levadura, y los panes, ¿verdad? Tipo panes rústicos como el pan ciabatta, o otros panes que sean simplemente panes que sí requieren de un desarrollo de gluten mucho mayor. Y además tenemos harina de media fuerza, que bueno, aquí tendríamos principalmente una combinación, que este sí sería para ciertos donas, ¿verdad? Para masas de pizza, aquí nos ponen masas de hojaldre, y para ciertos croissants, ¿verdad?, que se utilizan. Entonces veamos que realmente el tipo de harina, la diferencia del tipo de harina es principalmente o fundamentalmente lo que es el contenido en proteína, dentro de lo que es la composición, ¿verdad? Además, aquí tenemos varios tipos de harina, o la apariencia que tienen varios tipos de harina, lo que sería una harina de almendras, un color un poco más oscuro, posiblemente más amarillento, posiblemente atribuido a ciertos compuestos que confieren color, como por ejemplo ciertos pigmentos que pueden encontrarse dentro de ella. Harina de pastelería, ya bastante blanqueada. Harina blanca, la harina convencional que utilizamos del trigo. La harina integral que tenemos, que tiene un color, como la conocemos, al tener un poquito más de afrecho y de salvado, tiene un color un poquito más oscuro. Harina multicereales, harina de garbanzos, que propiamente va a venir, conocemos que los garbanzos tienen esos colores un poquito más amarillentos, ¿verdad? Posiblemente que viene el color propiamente de la composición o que traen dentro de su composición una mayor cantidad de pigmentos que confieren esos colores. Cada una de estas harinas, por su contenido en gluten, por su contenido en proteína, por su contenido en cada una de las composiciones propiamente del grano, va a tener propiedades funcionales diferentes, y por lo tanto no van a ser utilizadas o no van a poder ser fácilmente reemplazadas en cualquier platillo. Dentro de lo que es el análisis de una harina, análisis químicos que se realizan, el primero es el contenido en gluten. Sabemos que propiamente cuando agarramos el endospermo y extraemos la harina, ahí vienen varias cosas. Dentro de lo que viene principalmente encontramos el almidón. Además del almidón vamos a encontrar un contenido en gluten. Además vamos a tener otro contenido en proteínas, que son proteínas que sí son solubles en agua. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Consideramos que el almidón sí se dispersa en agua, podemos lavarlo con el agua. Entonces, y que la otra fracción también de la proteína también se puede ir dentro del agua. Entonces, ¿qué hacemos para conocer el contenido en gluten? Agarramos esa harina, la formamos en masa, y una vez que tenemos una masa con una cantidad de harina conocida, le lavamos el almidón, y además le vamos a proceder también a lavar todas esas fracciones de proteína que sí son solubles, y por remanente, simplemente por una cantidad que queda, conocemos el contenido en gluten. Simplemente pesamos antes, quitamos lo que no es gluten, pesamos después, y ya podemos con ello conocer el contenido en gluten propiamente de una harina. Humedad. Dentro de la que la humedad es simplemente una medición, ya se ha realizado mediciones de humedad reiteradas veces, ¿verdad? Podemos realizarla en una balanza de humedad. El contenido de humedad es importante porque, como lo hemos dicho anteriormente, en el caso de las harinas modifican la estabilidad microbiológica, o sea, a mayor cantidad de agua que podamos tener en los cereales,
proveemos que los microorganismos tengan un medio para poder proliferar o para poder crecer. Y además modifica la posibilidad de que tengamos un medio para el cual los sustratos puedan movilizarse, dándonos por ende o dándonos como resultado la aparición de reacciones enzimáticas que no son adecuadas. La humedad también se puede realizar en estufas a 130 grados, que eso sería una determinación de humedad, de contenido de humedad por secado. Falling number, que en este caso el falling number lo que se utiliza es simplemente lo que queremos medir es la cantidad de amilasas que puedan existir. Como ya vimos anteriormente, principalmente la amilasa alfa va a modificarnos a nosotros las propiedades de viscosidad de la masa. Entonces simplemente a tener una mayor cantidad de amilasa, la viscosidad va a bajar. Entonces utilizamos simplemente un tubo en el cual agregamos masa o harina, ¿verdad? Y para hacer una masa, y se deja caer un agitador a través de la masa, ¿verdad? Simplemente es un tubo que está lleno de masa. Al estar lleno de masa le metemos un agitador. Al haber mayor viscosidad, el agitador va a durar más tiempo en llegar al fondo. Al haber menor viscosidad, el agitador pasa mucho más rápido para el fondo, ¿verdad? Y ese tiempo es lo que nosotros conocemos como falling number. Simplemente es el tiempo en que dura un agitador a caer a través de una matriz de una masa. Y obviamente eso al tener una diferencia de viscosidad, vamos a atribuirle este falling number a las características propiamente que vaya a tener el pan, sobre todo dentro de lo que es la capacidad que tenga el pan, ¿verdad? Desarrollado de poder tener aire o poder tener el gas capturado dentro de su estructura. Esperamos que todo lo visto en este capítulo de cereales y leguminosas sea de su posterior provecho.